Celso, ¿sí me escuchas? Sí, doctor, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes a todos, jóvenes. Vamos a comenzar en lo que se agregan los demás compañeros. Nos quedamos en que vamos a revisar el tema del brazo, ¿sí? El brazo, como bien sabemos, pues es un solo hueso, ¿verdad? Además, posee algunas estructuras vasculares y musculares que son visibles tanto por ultrasonido como por tomografía y también por resonancia magnética. Sin embargo, no es una estructura que exploremos con mucha frecuencia tanto por tomografía como por resonancia. Es más bien una estructura al ser un solo hueso y tener tejido, ¿verdad? Superficial, que exploramos mediante radiografías y mediante la exploración ecográfica. En la imagen estamos observando el posicionamiento para la obtención de la radiografía AP del brazo. Doctor, creo que no está presentando. No, no me digas eso. ¿Ya está? Sí, ya está. Ok. Entonces les decía que en la imagen estamos visualizando el posicionamiento para la obtención de la radiografía AP del brazo, ¿sí?
es relativamente sencillo, es un solo hueso. Al ser un hueso, pues no tan largo, bueno, es un hueso largo, pero no demasiado, nos permite obtener la imagen en una sola exposición, y lo ideal es que podamos observar tanto la articulación proximal, que sería con el hombro, y la articulación distal, ¿verdad?, que sería la del codo, para que tengamos una evaluación lo mejor posible. En la imagen estamos visualizando ya la obtención de la radiografía AP del húmero, ¿verdad? Y en ella pues vamos a tener acceso a visualizar la articulación proximal, que es con el hombro, ¿verdad? Ya hablamos en la articulación del hombro de las principales estructuras de la cabeza, las tuberosidades, ¿verdad? Y ahora estamos viendo pues parte de la diáfisis y del tercio distal, ¿verdad? Decíamos que lo ideal o lo idóneo, ¿verdad?, es que podamos nosotros visualizar tanto la articulación proximal como la distal. En algunos casos, pues esto dependiendo de la longitud de la extremidad, pues puede ser un tanto difícil, ¿verdad? Sin embargo, en la mayoría de los casos podemos nosotros visualizar. ¿Y qué vamos a observar? Pues las estructuras de la cabeza, ¿no?, del húmero, troquíter, troquín, las que ya mencionamos el día de ayer, la diáfisis. Es importante evaluar la continuidad otra vez, ¿verdad?, de la cortical, la densidad del hueso. Por ejemplo, aquí podemos nosotros ver que hay como una pérdida ahí de la continuidad. Sin embargo, pues es lo único que podemos ver en esta proyección, ¿verdad? Y continuamos con la visualización de la cortical. Y a nivel de la articulación del codo, pues es deseable que se vea toda ella. Sin embargo, si no es así, pues podemos nosotros evaluar los cóndilos, la tróclea, las fosas, ¿verdad? Vamos a avanzar a ver si esta es nuestra radiografía lateral, ¿verdad?, del húmero. Con ella nosotros podemos darnos cuenta que eso que visualizábamos como una pérdida de la continuidad de la cortical del hueso, pues aquí ya se visualiza correctamente, ¿verdad?, que existe un trazo radiolúcido, se ve oblicuo, ¿verdad?, no es transverso, es oblicuo, ¿sí? Entonces ya podemos ver que hay pérdida de la continuidad de la cortical, ¿verdad?, del hueso, ¿sí? Entonces, siempre es importante cuando exploramos los huesos, ¿verdad?, largos, tener dos proyecciones, una proyección AP y una proyección lateral, ¿verdad? Entonces, en este caso, en la exploración del brazo, las radiografías básicas van a ser la proyección AP y proyección lateral, ¿ok? Para Doctor, que, ¿sí? hay una compañera que está esperando que la deje entrar a la clase. Ok, ahorita la dejamos entrar. Entonces vean cómo con esto podemos nosotros corroborar, ¿verdad?, esa discontinuidad que nosotros visualizamos en la radiografía AP. ¿Solo es una persona? Sí, ¿verdad? Sí, doctor. Creo que sí. Ok, entonces para eso nos va a ser útil, ¿verdad?, el que nosotros tengamos las dos proyecciones, la proyección AP y la proyección lateral en este caso, ¿sí? Aquí estamos nosotros visualizando, ¿verdad?, una radiografía AP, ¿sí?, del brazo de un paciente pediátrico, ¿verdad? Inmediatamente llama la atención que hasta la epífisis, ¿verdad?, a partir de ahí como que no observamos o no podemos nosotros determinar la morfología de la cabeza, ¿verdad?, humeral. Esto es porque es un tejido cartilaginoso. Podemos en algunas ocasiones ver, ¿verdad?, pequeños esbozos, ¿verdad?, de ahí de las fisis de crecimiento, ¿verdad?, que van a corresponder a las primeras que aparecen, ¿verdad? Va a ser el troquín, parte de la cabeza humeral, ¿verdad?, troquíter, cabeza humeral,
¿sí? Y podemos ya en este caso, ¿verdad?, ver nosotros la clavícula, la articulación acromioclavicular, ¿verdad? Y parte aquí de la fisis ahí del hueso de la apófisis coracoide, ¿verdad? Y a nivel de la articulación distal, ¿verdad?, en el caso de los pacientes pediátricos, pues podemos ver también esbozos de crecimiento, ¿verdad?, de los cóndilos. Ok, entonces las radiografías del brazo y de cualquier otra estructura ósea en el pacientito pediátrico son muy diferentes de las radiografías de un paciente adulto, ¿sí? Porque tienen que ver con los núcleos de crecimiento, el tiempo de aparición de estas, ¿verdad? No es lo mismo a los 3, 6 meses que al año o año y medio de edad o 2 años. Entonces, siempre es recomendable, ¿sí?, tomar radiografías comparativas, porque muchas veces si no tenemos la experiencia y aún con ella, ¿verdad?, podemos pasar por alto algún trazo, ¿verdad?, de fractura o la aparición de un núcleo de crecimiento, ¿verdad? Todo esto es importante en el paciente pediátrico. Si existe un desplazamiento de alguna fisis de crecimiento, ¿verdad?, que ahí ya nos estaría hablando, ¿verdad?, de algo que se llama epifisiolistesis, ¿sí?, que es el desplazamiento de la placa epifisiaria. Entonces, esto ocurre con mayor frecuencia, obviamente, pues en el paciente pediátrico. Entonces, recomendación, ¿verdad?, debemos de tener radiografías comparativas cuando querramos evaluar algún hueso en el paciente pediátrico. Como por ejemplo, en la imagen que estamos observando, tenemos una radiografía comparativa del brazo, el húmero del lado derecho con el húmero del lado izquierdo, ¿sí? Entonces vean cómo aquí podemos ver la fisis de crecimiento. En este caso, pues ya está osificándose de lo que es la cabeza del húmero, ¿verdad? No así en el pacientito que nosotros veíamos, ¿verdad? No se ven, aquí están marcados los puntos de los núcleos de crecimiento, pero aún no se visualizan osificados. Entonces, siempre es recomendable que tengamos las posiciones comparativas, ¿sí? Además de esto, bueno, en el brazo podemos realizar exploraciones ecográficas, sobre todo en lesiones de tipo muscular. De ellas, pues la más frecuente pues es la ruptura o el desgarro, ¿ah?, del bíceps. Y esto ocurre frecuentemente cuando hay una sobrecarga o una carga demasiado pesado y en forma brusca. Esto puede tender a desarrollar un desgarro del bíceps. Y el ultrasonido es un excelente método para establecer el diagnóstico. Además que el diagnóstico pues es clínico. Bueno, además podemos nosotros realizar ya sea estudios angiográficos, flebografía o arteriografía. Esto lo vamos a estar mencionando porque cuando hacemos un procedimiento de ese tipo, al ser invasivo, pues vamos a hacer toda la extremidad. O sea, no podemos hacer nada más el hombro, el brazo, el antebrazo o la mano, ¿verdad? Se toman placas de toda la extremidad del estudio angiográfico del que se trate, ¿verdad? Bueno. Respecto a la articulación del codo, esta es una estructura que se lesiona con cierta frecuencia, sobre todo en pacientes en edad pediátrica y pacientes en edad avanzada. Esto por los traumatismos. Y pacientes adultos jóvenes, ¿verdad?, generalmente secundario a lesiones por la práctica de algún deporte, ¿verdad?, como puede ser el tenis, el golf, el béisbol, ¿verdad? Entonces, en ellos es más frecuente este tipo de lesiones. En la imagen estamos viendo el posicionamiento, ¿verdad?, que vamos a dar a nuestro paciente para las diferentes proyecciones. En el caso de la articulación del codo, pues vamos a tener una proyección anteroposterior, que es la imagen de la izquierda superior, ¿verdad? El haz de radiación pues va dirigido al pliegue del codo, debe estar extendido, ¿sí? Y tenemos una posición lateral, ¿verdad? Este va a ser en un ángulo, ¿verdad?, de 90 grados.
para poder nosotros incidir el haz de radiación a nivel de la articulación, ¿verdad? Y en la parte inferior estamos viendo un posicionamiento que es una proyección adicional. Este es el posicionamiento para la radiografía axial del codo, cuya finalidad pues, es observar el olecrano. Entonces, ahora estamos nosotros observando, ¿verdad?, la obtención de estas imágenes. Recordemos, radiografías básicas para el codo, AP y lateral. En nuestra proyección antero-posterior, ¿verdad?, vamos nosotros a obtener la información, ¿verdad?, de la densidad ósea, la integridad de la cortical, y después de esto, pues vamos a corroborar las estructuras anatómicas, que es lo que en este momento nos interesa. Y vamos a comenzar, ¿verdad?, de arriba a abajo con la diáfisis humeral, ¿verdad?, la fosa olecraniana, el epicóndilo, la epitróclea. Aquí en forma superpuesta, ¿verdad?, tenemos el olecranon. Recordemos que en esta posición, con este posicionamiento, el olecranon es posterior. Sin embargo, recordemos, tenemos una imagen bidimensional. Entonces hay una superposición de imágenes, ¿verdad? Y el olecranon se va a visualizar a través de la epífisis distal del húmero, ¿verdad? A través de los cóndilos del húmero. Tenemos la cabeza del radio, ¿verdad? Cóndilo, ya dijimos epicóndilo, el cóndilo, la epitróclea. El número 8, ¿verdad? Aquí la tróclea, ¿sí? Veamos la morfología, ¿verdad?, de la tróclea. Todos ellos superpuestas sobre el olecranon, ¿verdad? Y después tenemos la apófisis coronoides, ¿sí? Vamos a tener la tuberosidad bicipital, ¿sí? Y posteriormente la diáfisis del cúbito y del radio, ¿sí? Entonces, vean cómo hay esa superposición de imágenes. En algunos cursos, no sé si en el anterior con ustedes, siempre hay esa como que duda, ¿verdad?, si la radiografía es AP, si es PA. Recordemos, ¿verdad?, no puede haber una radiografía PA porque pues, tendríamos que posicionar al paciente. Vean cómo lo ponemos en AP, pues para ponerlo en PA habría que casi que se diera ahí una maroma, ¿verdad? Entonces eso pues, es imposible, y más si se trata de un paciente que tenga alguna lesión o dolor en el codo. Muchas veces ni siquiera pueden extender el codo. Entonces, recordemos, las radiografías tienen que ver con la posición anatómica del cuerpo, ¿verdad? Entonces, cuando tenemos la posición anatómica, pues nuestra articulación queda en AP, antero-posterior, y de esa forma es como vamos a tomar la radiografía. Ahora, en nuestra proyección lateral, ¿verdad?, tenemos información, ¿verdad?, sobre igual, ¿verdad?, la diáfisis humeral, la parte más superior, ¿no?, epífisis o tercio proximal. Después tenemos el epicóndilo, ¿no? Esta área es importante, sobre todo en los pacientes pediátricos, que son en quienes se presentan con mayor frecuencia las fracturas, ¿va?, a nivel del epicóndilo, ¿sí? Después tenemos la fosa olecraniana, ¿verdad? Vean cómo en esta se va a ver radiolúcido, ¿sí? Y aquí tenemos una pequeña hendidura solamente, fosa olecraniana, ¿sí? La apófisis coronoides, ¿verdad?, que en la radiografía P se superpone, ¿verdad?, aquí con nuestro cúbito, ¿sí? La cabeza del radio, ¿sí? Aquí podemos ver la integridad de la cabeza del radio, la tuberosidad, ¿verdad?, bicipital del radio, ¿sí? Aquí marca como un agujero nutricio. Si observamos con detenimiento se ve un área radiolúcida. Eso es frecuente
que podamos nosotros verlo en las radiografías de los huesos largos, ¿sí? En cualquier hueso largo podemos ver una pequeña área radiolúcida, pequeña, redondita, puntiforme a veces, y eso corresponde al agujero nutricio, o sea, la entrada de las estructuras vasculares, ¿verdad? El cóndilo, ¿sí? Humeral, el olecrano, ¿verdad? Aquí podemos ver la integridad ahí del olecrano hasta y superpuesto, ¿verdad? Con el cóndilo, ¿sí? Entonces, esas son las estructuras que nosotros vamos a visualizar. Ahora, un nuevo repaso y vamos a pedirle a nuestra compañera, o compañero, no sé, Carrillo Gutiérrez. ¿Estamos presentes? Ella no está, doctor. ¿No está? No. Ok, acuérdate de la lista, compañero? Sí, doctor. Ok, entonces vamos a pedirle a Cristóbal. Sí, doctor. Sí. Bueno, entonces en nuestra imagen, ¿verdad? Te voy a ir señalando con el apuntador. ¿Sí lo ves? Sí. Sí. Ok, y ya tú nos vas diciendo, ¿verdad? Las estructuras a las que corresponden. Va a parecer así como de kinder, pero pues a la mera hora luego se nos olvida, ¿verdad? Ok, número 1, Húmero. húmero. ¿Qué parte del húmero? El húmero es muy grande. La diáfisis, ¿verdad? Número 9, Sería el borde. Borde externo. Posterior externo. ¿borde qué? Posterior externo. Recordar que entonces aquí hace un momento les decía que es un punto importante, una referencia importante donde nosotros podemos encontrar fracturas frecuentemente en los pacientes pediátricos, ¿verdad? Entonces tenemos el cóndilo, este es el área supracondilia, ¿no? O Sí. podemos también mencionarlo como la epífisis distal del húmero. Ok, de arriba a abajo el 10, Epitróclea. la epitróquea, el 2, Fosa olecraneana. fosa olecraniana, vean, ¿verdad? Siempre se va a ver con esa densidad radiolúcida, ¿sí? El 11, Sería. Usted lo había dicho hace rato que era el olecranon, pero sobrepuesto. olectron superpuesto, ¿verdad? Sobre los cóndilos. Ok. El número 3, Sería epicóndilo. epicóndilo. Número 4, ¿El cóndilo? el cóndilo. Ok. Y vamos con el número 12. ¿El 12? Ajá. Apófisis, No, velocidad, coracoidea. no, esa morfología así como de una onda ahí, una M, ¿verdad? Pensé Es que la se refería. tróclea, Ajá. ¿sí? La tróclea, ¿sí? La 13, Ahora sería la apófisis coronoidea. coronoides, ¿verdad? Apófisis, coronoides. Vean que ahí se superpone con la tróclea, ¿verdad? Ujú. El número 5, Sería la cabeza del radio, pero sería no, la cúpula, está señalando en el espacio que existe entre el radio y el cóndilo, la articulación del radio. radio humeral, ¿verdad? Radio humeral. Número 6, Ahora sería la cabeza del radio. exactamente, cabeza del radio, ¿verdad? El número 7, Sería el cuello del radio. cuello del radio. Y el número 8, Diáfisis del radio. y nos faltaría nada más la número 15. La tuberosidad radial. Ok, entonces todas estas estructuras, ¿verdad? Debemos siempre de identificar cuando evaluamos o revisamos nuestra radiografía AP del codo. Ok, ahora Escobar. ¿Está? Tampoco No, está, doctor. tampoco. Estudillo.
Doctor. ¿No está tampoco? Sí. ¿Sí? Ok, Sí. Silvio. Ahora, ya con esto que nos comentó el compañero, ahora de arriba a abajo, ¿qué estructura estoy señalando? Sería la epífisis Epífisis, ¿qué? distal. Del. Epífisis distal del húmero. Ah, ¿verdad? Ok. Am, sería la fosa olecraniana. La fosa craneana. Mm, sería el epicóndilo Picóndilo. y el cóndilo. Sí. am, la epitróclea. Sí. Aquí tenemos algo así como con una hendidura. ¿Qué sería? ¿No es el olecranon? No. Estoy en en el húmero. Am, la cresta supercondilia. No. Entonces es la tróclea, ¿sí? Ah, Y ahora sí, acá esto te lo voy a delimitar, ¿verdad? Aquí está. ¿A qué corresponde? es Lo habías mencionado hace rato. no, la tróclea no va. El olecranon. El olecrano, ¿verdad? Y aquí, um, ¿no? la apófisis. Exactamente. Hipófisis. Acá abajo. El radio. ¿Qué parte del radio? Cabeza del radio. Cabeza del radio y acá abajo. Mm, la epífisis próxima. No. Mm, la tuberosidad. La tuberosidad, ¿verdad? Ok, ya ven cómo, ya que no tiene numeritos y nombres, ya como que uno le piensa, ¿verdad? Entonces, el objetivo, pues, es que poco a poco vayamos identificando, ¿verdad? Ahora, Flores Dorantes, ¿no está? Tampoco está, doctor. Uy, ¿cómo? Garcés Cortés. Sí, aquí estoy. Ok, Garcés. Entonces, de arriba a abajo, ¿verdad? Número 9, El número 9 sería la diáfisis diáfisis, humeral. ¿qué? Humeral, ¿verdad? La número 10, Sería la cresta ¿cresta qué? ilíaca. Sub, ¿cómo? Ah, no. Supracondilia, Sí, sí. ¿sale? Condilia. Sí, sí. ¿Qué más? Luego el número 11, La fosa olecraniana. olecraniana, ¿verdad? Aquí, la fosa olecraniana. Número 13, La fosa coronoidea. coronoidea, ¿verdad? Entonces veamos que la olecraniana va a ser más posterior, la coronoidea es más hacia anterior, ¿sí? Para que no se nos Ujú. olvide. Ok, luego número 14,
La tróclea. La tróquea, ¿verdad? Número 15. La articulación humerocubital. La articulación, ¿verdad? Húmero cubital, ¿verdad? Y el número 1, El cóndilo. el cóndilo, ¿verdad? Entonces aquí vamos a tener una superposición, ¿verdad? De la tróquea con el cóndilo, ¿sí? Número 2, La apófisis coronoides. apófisis coronoides, ¿verdad? Del cúbito. Número 3, La cabeza del radio. la cabeza del radio. Número 4, La fosa articular. ajá, la fosa articular, ¿verdad? Que la vamos a ver así como una pequeña concavidad. Número 5, El cuello del radio. el cuello del radio, ¿sí? Ok. Entonces, esas serían las estructuras que vamos a tratar de identificar siempre, ¿verdad? En nuestra radiografía lateral del codo. Ahora, García López. ¿Sí está? ¿Está o no está? Tampoco. García. García Arteaga. Sí, doctor. Muy bien, Mauricio, ¿verdad? Sí. Ok, ahora vamos a identificar algunas de las estructuras que ya nos mencionaron. El número 5, Es la diáfisis del húmero. número 6, Es la tróclea. dijimos que se iba a superponer el cóndilo sobre la tróquea, ¿va? Entonces el cóndilo, Cóndilo. ¿sí? Número 4, Es la fosa. está señalando el espacio, ¿verdad? Sí puedes ver ahí una Sí. línea radiolúcida que se continúa así. Sí. Es la articulación entonces. Articulación húmero Radiohumeral. cubital. Húmero cubital. Húmero Ok. cubital. Número 3. Perdón, un Cabeza. segundo. Sí. Bueno. Sí, y eso, sí. ¿Quién está? Ujú. Ujú. Sí. Bueno, más dile a Gaby, ¿no? Que si aguanta un poquito en lo que terminan, ¿no? Porfa. Gaby, sí, vamos a hacer esto. Oye, ¿me carga un ratito en lo que terminan estos puntos? ¿Sí? Vale, pues. Gracias. Vale, vale. Dime. Está bien. Sí. Vale, vale. Vale, bye. Perdón, ya estoy de regreso. Entonces estábamos con el número 2. 2, ¿verdad? Ajá. La cabeza del radio. Cabeza del radio, número 1. La tuberosidad radial. Exacto, número 8. La diáfisis del cúbito. Exacto, y número 9. La articulación cúbito-carpiana. Carpiana. ¿Será? ¿El cúbito se articula con el carpo? Sería radiocarpiana, ¿no, doctor? Radiocarpiana. Radiocarpiana. Muy bien. Entonces, esas son las principales estructuras, ¿no?, que tenemos que prestar atención y tratar de identificar en nuestras radiografías. Entonces, la justificación o la indicación, como quieran ustedes mencionarlo, ¿verdad?, de realizar estudios radiográficos de la articulación del codo, ¿cuáles serían, Manso? ¿No está? ¿Celso no pasó lista? No. No, no está, doctor.
Marín Carvajal. Celso, Tampoco. te encargo la lista, porque veo que hay mucho ausentismo. Mazón. Dígame, doctor. Ok, entonces, ¿cuáles son las indicaciones o la justificación para realizar las radiografías del codo? ¿Cuáles serían las indicaciones? ¿Sí se entiende la pregunta? No, no sé a qué se refiere en sí en general. Bueno, entonces, para que lo entendamos, la justificación es como, ¿por qué le estoy pidiendo una radiografía del codo a un paciente? O sea, estoy justificando el motivo de la radiografía o la indicación, o sea, ¿por qué le estoy indicando que le hagan una radiografía? Es lo mismo, ¿sí? Pero pues, sí, ahora sí ya entendiste. Sí, ya entendí, doctor. ¿Y cuáles serían esas justificaciones o indicaciones para realizar una radiografía del codo? Ya hablamos cuando hablamos del hombro, hablamos de muchas justificaciones. Para saber si existe una fractura, Ajá, entonces ahí es en casos de traumatismo, ¿no? En un traumatismo puede haber una fractura, ¿qué otra cosa? una luxación, Una podría ser. luxación, ¿sí? ¿Qué más? Ay, no sé qué No más, doctor. si tú te das un golpe en el codo, pues puede ser que te hayas fracturado, que se haya luxado. O tener un esguince también, podría ser. Puede ser un esguince, ¿verdad? Entonces, ok, esas involucran los traumatismos. ¿Qué otra justificación habría? Ayer mencionamos las de el hombro y deben de aplicar casi para todas las articulaciones, o más bien aplican, ¿verdad? Para todas las articulaciones. Entonces hay enfermedades degenerativas que hablamos que eran en procesos pues, degenerativos de los pacientes de edad avanzada, ¿verdad? Procesos de tipo inmunológico, ¿eh? Como las artritis. No nada más la reumatoide, hay muchos tipos de artritis, procesos tumorales, ¿verdad? Y procesos de tipo infeccioso, ¿ok? Bueno, entonces en la imagen superior del lado derecho estamos viendo una radiografía. ¿En qué posición está, Morales? ¿Es lateral? No. Vean, voy a regresar la imagen para que... ¿Esa qué posición es? ¿Es axial? No. Es anteroposterior, ¿no? AP. AP de codo, ¿verdad? AP, véanla bien. No se les olvide, ¿verdad? La fosa olecraniana. Y que puedo ver el radio y el cúbito. En una proyección lateral es más difícil. Esta es la proyección lateral. En la proyección lateral, pues veo el olecrano, ¿verdad? Perfectamente. En la AP no lo veo igual. Sí, ahí tenemos el número 7, ¿verdad? El olecrano. Entonces, ¿qué posición es esta? AP. Morales. AP, ¿verdad? AP de la articulación del codo, ¿verdad? ¿Qué codo será? ¿Derecho o izquierdo? Tiene cara de ser izquierdo. Tiene cara de ser izquierdo, ¿por qué? Por el cóndilo y la epitropia. Que tienen. Por dentro está la epitroclea y Entonces, mira, pon tu bracito así, ahí en la mesa donde estás, en AP, la articulación. Acuérdate que el pulgar, ¿verdad? Es la antena del radio. Entonces, si tienes tu posición en AP, el radio queda externo, ¿verdad? O lateral externo. ¿Sí o no? Sí. Y aquí donde está el radio, pues del lado externo, ¿verdad? Entonces es una radiografía AP del codo izquierdo. Entonces que no se les olvide, ¿verdad? Se acuerdan de la antena ahí del radio para ver en qué posición estamos, ¿sale? Entonces, codo izquierdo. Y
en la imagen de la izquierda superior, ¿qué posición es Onofre? Es lateral, ¿no, doctor? Es una posición lateral, ¿verdad? El paciente, ¿cómo qué edad tendrá Onofre? Esta es su AP y esta es la lateral. Ay, no sé. Pues es una persona ya mayor, pero no ¿Crees? sabría. Fíjate bien. ¿Dónde está el radio? Aquí está, ¿no? ¿Sí lo ves? Sí. ¿Tú ves la cabeza del radio con esa morfología? Sí. Sí. ¿No ves que aquí hay una pequeña línea radiolúcida? Sí, sí, Entonces, sí. este es el núcleo de crecimiento de la cabeza del radio, pero todavía no está osificado. Entonces, si hay un núcleo de crecimiento, Entonces este es es un tu paciente periódico. ¿Sí? Entonces, fíjense, tienen que ver esos detalles, ¿verdad? Porque si no, imagínate confundir a un niño con un abuelito, pues como que no, ¿sale? Y en la proyección lateral, pues nosotros corroboramos eso. Vean cómo se ve el núcleo de crecimiento de la cabeza del radio, ¿verdad? Todavía no se osifica, sí. Y en un adulto mayor se vería como más, o sea, se vería mejor la cabeza del radio, pero aún así se vería un poco, ay, no sé cómo explicarme. Lo voy a poner aquí. Ahí está la cabeza del radio, mira. Sí. Entonces vamos a ver esa fosa articular de la cabeza del radio. Que en mi radiografía de este niño, pues no, ni siquiera se puede ver eso, ¿verdad? ¿Sí? Sí, ¿Sí ven la diferencia? sí, doctor. Ok. Gracias. Bueno, entonces estos son acercamientos, las radiografías originales, pues son las que tenemos en la parte inferior, ¿verdad? Y aquí tenemos de otro pacientito, ¿verdad? Vemos el radio, ¿verdad? La cabeza del radio que se está osificando, también es un paciente pediátrico. Vemos que el olecranon, ¿verdad? Del cúbito también no se observa en su totalidad y eso aquí lo podemos corroborar en la proyección lateral que aún no cubre, ¿verdad? El cóndilo humeral y la tróclea, ¿sí? Entonces debemos de prestar atención y para eso solamente lo vamos a ver si seguimos la continuidad de la cortical y nos vamos a percatar pues que aquí pasa algo, ¿verdad? Que no hay esa continuidad, que hay solamente un foco ahí de osificación, ¿sí? Bueno, por ahí Ramos, Sí, doctor. ok. ¿Qué posición radiográfica es esta? Un AP Una APD, de codo. ajá, ¿cuál codo? El izquierdo. El izquierdo, ¿verdad? Entonces, ¿y qué puedes comentar respecto a la radiografía? ¿Qué te parece? Vamos a ser más directos para no tardar tanto. ¿Qué te parece la fosa olecraniana? Voy a regresar a la radiografía normal. Ve cómo se ve la fosa olecraniana de este paciente, ¿va? Pediátrico. ¿Cómo se ve esta fosa? ¿Qué pasó ahí? No está muy profunda como la imagen anterior. Ajá, tiene entonces una pérdida de la morfología. Normalmente se ve más redondita, radiolúcida. Aquí se ve como con disminución del eje longitudinal, ¿verdad? Cefalocaudal. Y además se ve algo que se ve opaco dentro de la fosa, ¿verdad? Esa es una. Y luego ya si seguimos la continuidad de la cortical del hueso, pues, de repente pues vemos que a nivel del cóndilo, ¿verdad? El del epicóndilo y el cóndilo, vemos que hay como un trazo ahí radiolúcido. Si vemos la tróclea, la epitróclea, ¿verdad? Vemos que también hay pérdida ahí de la continuidad, ¿verdad? De la cortical. Entonces, ¿será un paciente adulto o un paciente pediátrico? Un paciente pediátrico. Sí, ¿verdad? Entonces vemos el radio y la cabeza pues no se ve con su totalidad, ¿verdad? Vemos aquí
núcleo ahí de crecimiento que se está osificando, que va a ser la cabeza del radio, pero aún no está osificado con con la epífisis del radio, ¿verdad? Y por acá vemos un pequeño fragmento óseo, ¿verdad? ¿Sí? Esto es lo que ayer mencionábamos como que era una abulsión, ¿sí recuerdan? ¿Qué dijimos que era abulsión? ¿Alguien por ahí lo leyó? ¿Ya no están? ¿Qué es abulsión, dijimos? Es un desgarro. Bueno, No. desgarro. Es cuando se arranca una extremidad, ¿no? Algo así, un desprendimiento. Desprendimiento, de un fragmento óseo. Entonces, este es un fragmento óseo y que nos dice que hay una abulsión, ¿va? Algo se desprendió del tejido óseo, que puede ser aquí a nivel del cóndilo. Ok, y en la imagen de la izquierda, Rebolledo está presente. ¿No? ¿Sí? Ok, Rebolledo, ¿qué te llama la atención de esta radiografía? ¿Qué posición radiográfica es? ¿Cómo? Otra vez, porque no tienes mal audio. ¿No? Se desconectó. Rebolledo. Rodríguez está. ¿No? Tampoco. Celso, ¿sí estás tomando la lista? Saavedra. ¿Cómo? Sí, Doc. Sí, estoy Saavedra. tomando la lista. Ok. ¿Saavedra está? Sosa. Doctor, aquí estoy. ¿Sosa? No, Saavedra. Saavedra. Ok, Saavedra, ¿qué posición radiográfica es? Es una lateral de codo. Es una radiografía lateral de codo. ¿Qué observas diferente de lo que hemos venido mencionando? Es mi internet. ¿Quién eres? Es Rebolledo y tiene problemas con su internet. Ok, entonces vamos a seguir con Saavedra. Saavedra es, ¿sí, verdad? Sí, soy yo. Ok, ya dijimos una proyección lateral. Te preguntaba que qué observas distinto de las radiografías anteriores que hemos mencionado. Se ve una calcificación. ¿Cómo? Se puede ver una calcificación. Puede haber una calcificación. ¿Cómo describirías esa imagen antes de decirme que es una calcificación? Vemos una estructura radiopaca en Radiopaca, la diáfisis del húmero. en la diáfisis del húmero. ¿Será anterior, posterior? Dependerá del hueso o del tejido blando, ¿Perdón? Alejandra. ¿Está en el hueso o está en el músculo? En el hueso. En el hueso. Entonces tenemos una proyección lateral donde se ve una imagen ovoidea. Entonces cuando describamos la imagen, ¿va? O cualquier imagen en ultrasonido, en tomografía, donde sea, tenemos que ver la forma. Apúntenle porque siempre se les olvida. La forma, el tamaño, la densidad y la localización de esa imagen que estoy describiendo. ¿Ok? Entonces, de acuerdo a esto, tenemos una imagen a nivel de la diáfisis humeral, una imagen que se ve de forma ovoidea, ¿verdad? O redondeada, pueden decir, que tiene densidad opaca, ¿verdad? Moderadamente opaca o densidad casi hueso, ¿verdad? ¿Y dónde está? En la pared posterior, ¿verdad? O hace cuerpo con la cara posterior del húmero. Entonces, dice la compañera, ¿cómo te llamas? Saavedra, ¿verdad? Que está en el hueso. Ok. Y aquí tenemos un acercamiento de la lesión, ¿verdad? Entonces, recuerden, ¿verdad? Siempre
debemos de tener las dos proyecciones. Entonces aquí en este caso, pues lo lógico, necesito ver la proyección AP, ¿verdad? Porque estoy viendo la lateral. Doctor, Sí. y esa bulto que se ve radio opaco, se viera radiolúcido, ¿qué sería? ¿Qué sería? Puede ser grasa. ¿Qué estructuras o qué tejidos se ven radiolúcidos en las radiografías? ¿Agua? No. Entonces, ¿cuáles son las densidades radiológicas, Saavedra? Densidad agua, Agua. Y de esa, a ver, permíteme, esa densidad de agua, ¿qué tejidos nos la dan? los tejidos blandos, Tejidos blandos, ¿qué más? los músculos, Los músculos, ¿qué más? tendones, Músculo, todos los tejidos blandos, músculos, tendones, vísceras, ¿qué más? Falta algo que es importante. El líquido, ¿verdad? El líquido nos va a dar densidad agua, ¿sí? Ahora, ¿cuál es la otra densidad? aire, Aire, ¿verdad? Entonces, aquí en esta radiografía está interesante porque podemos ver en esta sobre todo, ¿sí? Lo que se ve moderadamente opaco, esto, ¿sí pueden ver ahí una interfaz entre algo blanco y algo más gris? ¿Sí lo pueden diferenciar o no? O acá, mira, que es lo mismo. ¿Sí? Entonces, lo que se ve moderadamente opaco, ese es el músculo, esa es la densidad del agua, ¿sí? Después de esa interfaces, donde se cambia a un gris más oscuro, es la densidad de la grasa, ¿sí? Aquí lo podemos ver también, ¿verdad? Se ve el músculo y después se ve la grasa, ¿sí? ¿Queda eso claro? Músculo, luego la grasa. Y vean aquí en esta imagen, ¿verdad? Cómo se ve el aire. Ese es el aire atmosférico, o sea, que rodea la estructura que radiografié. Después está la grasa y después está el músculo. Aquí se ve la interfase claramente, ¿sí? Donde se diferencia el músculo, la grasa y el aire. ¿Sí ven esos tres tonos diferentes o no? Chavos, ¿sí? Entonces, si se viera radiolúcido, ¿qué sería? ¿Quién me preguntó? ¿Tú, Saavedra? no, yo no fui. Bueno, ¿qué sería? ¿Quién hizo la pregunta? Perdón. Yo fui. Ok. ¿Qué sería si ya dijimos que lo que se ve radiolúcido es el aire? ¿Qué aire? ¿O qué otra cosa podría ser? Aquí pues estamos viendo lo que se ve totalmente radiolúcido, luego la densidad grasa, que es moderadamente radiolúcida, ¿verdad? Y luego el músculo. Entonces, pues sería grasa, ¿verdad? ¿Sale? Pero pues vemos que se ve opaca, ¿verdad? Ya nos dijo la compañera que pues parece una calcificación. El punto es que decíamos que en la proyección lateral parece que forma parte del hueso, ¿verdad, Saavedra? Saavedra nos decía, pues parece que está en el hueso. Entonces aquí debemos de tener las dos posicionamientos, ¿verdad? La lateral y la AP, vean la importancia, porque aquí inmediatamente en la AP pues vemos que pues hay una interfase importante entre la imagen opaca redonda y la cortical del hueso, o sea, no depende del hueso, ¿verdad? Parece que está más hacia el tejido blando, que puede ser el músculo, y aquí lo corroboramos, ¿verdad? Es un acercamiento donde vemos que hay una interfase que delimita perfectamente la cortical del hueso que se ve íntegra. Entonces tenemos una calcificación, efectivamente, como decía Saavedra, pero que está en el tejido blando, ¿verdad? No en el hueso. Entonces esto era para demostrar la importancia de tener las dos proyecciones, ¿ok? Bueno, vamos a avanzar esta. Entonces los traumatismos, ¿verdad? De la articulación del codo dijimos que es algo pues muy frecuente y como podemos ver en las radiografías pues es mucho más frecuente en los pacientes en edad pediátrica o jovencitos, ¿verdad?
donde existen múltiples trazos de fractura diferentes. No vamos a abordar eso porque no es una clase de fracturas. Además de los trazos de fracturas, vean cómo el tejido blando, ¿verdad?, incrementa la densidad y se ve de mayor volumen. Esto es por el edema de los tejidos blandos. En este caso, en esta imagen en especial, vean cómo el olecranon, que se ve aquí, sobrepasa, ¿verdad?, la fosa olecraniana. Así la podemos ver ahí. Aquí está la fosa y el olecranon está muy por arriba. Y esto se debe a que hay una luxación, ¿verdad? Si vemos cómo está el olecranon luxado del tercio distal, ¿va?, del húmero, de la tróclea y el cóndilo, ¿sí? Aquí son diferentes proyecciones del mismo paciente. Vean el tejido blando, ¿verdad? No nomás debemos de ver el hueso, vean cómo el tejido blando está edematizado, ¿sí? Obviamente corroboramos la luxación, ¿verdad? Bueno, otro pacientito, ¿verdad? Es un paciente pediátrico. Les decía, casi la mayoría de las alteraciones del codo pues van a ser en pacientes pediátricos. En este caso pues es un paciente mucho más pequeño, ¿verdad? Vemos las fisis de crecimiento, vemos que el olecranon apenas si está osificándose. Sí, aquí lo importante es que además del hueso debemos de ver los tejidos blandos. No sé si aquí ustedes alcanzan a notar, ¿va?, un cambio en la densidad, ¿sí?, entre algo más radiolúcido y algo de mayor densidad, con densidad agua, ¿verdad? Esto se presenta o es un dato, ¿verdad?, de edema en la articulación, ¿verdad? Sobre todo cuando se trata de pacientes pediátricos. Esto es algo frecuente en los niños, ¿verdad?, que le llaman codo de la niñera, ¿verdad?, que los jalan de su bracito y les pueden ocasionar pues una esguince, ¿verdad?, de la articulación del codo en estos pacientes pediátricos por elongación de ligamentos. Ok. Nuevamente van los pacientes pediátricos con una fractura ahí importante supracondilia. Vemos ahí el trazo ahí radiolúcido y además el desplazamiento del fragmento óseo distal. La resonancia, ¿verdad?, es sin duda un método muy importante. Aquí en este caso estamos corroborando, ¿verdad?, esa luxación, ¿verdad? Hay un incremento en el espacio articular, ¿verdad?, de la articulación cúbito-humeral. El ultrasonido, al ser una estructura pues delgada generalmente con tejidos blandos pero de no mucho espesor, ¿verdad?, nos permite y nos da acceso a la exploración ultrasonográfica, ¿sí? Podemos explorar así como se posiciona el paciente, ¿verdad?, con un cojinete en la parte posterior para poder hacer la exploración. En este caso es un eje largo o un eje longitudinal. Vean, esto simula la cabeza del transductor. Recordemos con un transductor lineal, ¿verdad?, porque nos va a dar mayor detalle, ¿verdad? Y aquí lo que estamos visualizando pues es un eje largo, ¿verdad?, de la arteria braquial. Si nosotros aplicamos Doppler color, pues vamos a ver que esto se va a saturar de color, que puede ser azul o rojo dependiendo de nuestro equipo, ¿sí? Y podemos corroborarlo porque en tiempo real, recuerden, ¿va?, si es arteria va a haber esa pulsación. Y además podemos aplicar, ¿qué modalidad podríamos aplicar Zavala García? Si queremos corroborar, ¿verdad?, si es una vena o una arteria. Aquí estoy, doctor. Modalidad. De estudio de ultrasonido. ¿Sí se acuerdan? Hablamos de modos de aplicación del ultrasonido. Sería una modalidad de tipo... No recuerdo, doctor. ¿No? Adame. ¿No está Adame? Adame. No. ¿No? A la torre. Tampoco. No recuerdo, doctor. ¿Podría ser en duplex? El Doppler duplex, exactamente. Podemos iniciar con el Doppler, ¿no? Entonces ya vimos que en tiempo real
tiene pulsación, pero sin embargo, bueno, yo quiero corroborar y aplico Doppler color, veo que tiene flujo, ¿verdad? Azul o rojo, pero si quiero estar 100%, bueno, puedo poner mi Doppler pulsado y hacer un Doppler duplex, ¿verdad? Que es lo que dice la compañera, ¿verdad? Entonces voy a ver ahí una gráfica, ¿verdad? De espigas o espículas, ¿sí? Que me va a demostrar, ¿sí? La sístole y la diástole y con eso corroborar que se trata de una arteria, ¿no? Podemos explorar, ¿verdad? El receso articular, principalmente como en este caso estamos viendo la articulación húmero radial, ¿verdad? Entonces aquí es importante, si observamos la línea blanca que se ve ecogénica, es el hueso, ¿verdad? Y sobre esta se ve una línea que se ve hipoecogénica o hipoecoica. Esa es el cartílago, ¿verdad? Articular, ¿sí? Entonces, aquí también podemos ver parte todavía de esa arteria, ¿sí? Y ese cartílago articular en los pacientes adultos mayores, ¿verdad? Pues que puedan cursar con una artritis, ¿verdad? Se va a degenerar o se va a erosionar, ¿verdad? Y eso lo podemos ver a través del ultrasonido. Sin embargo, el ultrasonido en el caso de la artritis, pues no es el mejor método, pero son hallazgos que podemos nosotros corroborar. Nuevamente vemos aquí a nivel de la articulación, ¿verdad? En un eje transversal, vemos el hueso y la cortical, el cartílago, ¿verdad? Articular, ¿verdad? En ambas estructuras. ¿Sí? Podemos en un eje corto o eje transversal, ¿verdad? A nivel de la epífisis distal del húmero, ¿sí? Donde podemos ver la arteria braquial, que es esta. Recordemos, ¿va? Al ser estructuras vasculares tienen líquido en su interior, y si tienen líquido, ¿cómo se ve el líquido vernal, Leiva, en ultrasonido? ¿Sí está vernal? Cristóbal Roque. Sí, doctor. ¿Cómo se ve el líquido en ultrasonido, Cristóbal? ¿Radiopaco? ¿Radiolúcido? No. Radiolúcido es en los rayos X. ¿Cómo se ve el líquido en ultrasonido delgado? Arroyo. Delgado no está. Ok. Díaz. Escarramán. Sí. Tampoco. ¿Cómo Sí, se ve el líquido en ultrasonido? ¿Se ve anecoico? Anecoico, ¿verdad? Entonces, anecoico es como negro, ¿no? Entonces, esto que se ve negro aquí, redondito, es la arteria, ¿verdad? Y el nervio se va a ver de mayor ecogenicidad, ¿sí? Igual redondito, ¿sí? Entonces, la arteria braquial y el nervio mediano, ¿no? El ultrasonido no es el mejor método pues, para la exploración de los nervios, sin embargo, se pueden abordar, ¿verdad? Pero las estructuras vasculares sí es un método excelente para su evaluación. Entonces, vean todas las aplicaciones que puede tener, ¿verdad? El ultrasonido, tanto en el hombro, ¿verdad? Que ya vimos los métodos, cómo lo podemos abordar, y ahora en el codo, ¿verdad? Para continuar, el antebrazo, las posiciones básicas para su exploración, posiciones radiológicas básicas, son la ape y la lateral, ¿sí? Entonces, a través de las radiografías convencionales o básicas, ¿no? Se pueden observar tanto la articulación del codo y algunos detalles óseos del cúbito y el radio, hasta la articulación de la muñeca, ¿sí? O radio carpiano. Dijimos ya, ¿verdad? Anteriormente, y eso aplica para todas las estructuras óseas, huesos largos, ¿verdad? Que debemos de ver, ¿sí? La articulación proximal y la articulación distal en la medida de lo posible, ¿verdad? Si no es posible, bueno, pues tenemos que verlo en forma separada. Además, también podemos realizar estudios como el ultrasonido, igual que en el codo, ¿verdad?
estudios invasivos como las angiografías para ver arterias o para evaluar venas a través de la flebografía, resonancia y tomografía. Ya dijimos que estos dos últimos métodos, ¿verdad? La resonancia y la tomografía, no es algo que se utilice tan frecuentemente en estas áreas en específico, a diferencia, por ejemplo, del hombro, donde la resonancia pues es un método que se utiliza mucho, ¿vale? Entonces vemos en las imágenes, en la imagen inferior, ¿va? El posicionamiento para la AP de radio y cúbito o antebrazo y el posicionamiento para la lateral. Si vemos es el mismo posicionamiento que para el codo, salvo que en este caso el haz de radiación central pues va a ir dirigido a la diáfisis del cúbito y del radio, ¿sí? Entonces vemos en la imagen que involucra la articulación proximal y la articulación distal. Y estas son las imágenes radiográficas que vamos nosotros a obtener, ¿verdad? En la imagen de la derecha, pues vemos sin los marcajes, ¿verdad? Sin los números, para que nosotros podamos apreciar con más detalle, ¿verdad? Que tenemos que ver la articulación proximal y la articulación distal. En este caso, pues es un paciente pediátrico, ¿verdad? ¿Cómo sabemos? Porque vemos ese pequeño trazo radiolúcido en las epífisis, ¿verdad? Tanto proximal y distal del radio, ¿sí? Aquí podemos ver esa imagen radiolúcida, ¿verdad? Es el núcleo de crecimiento o la fisis de crecimiento, en este caso proximal y distal del radio. Y ya en la imagen de la izquierda, pues las estructuras de la articulación proximal que ya mencionamos y que no vamos a repetir, ¿sí? Después la diáfisis tanto del radio como del cúbito, y ya más distalmente pues podemos encontrar estructuras, ¿verdad? Que debemos de evaluar, como el cuello del cúbito, ¿verdad? La cabeza del cúbito, la superficie articular, ¿verdad? Radiocarpiana, ¿sí? La apófisis estiloides, ¿verdad? Del radio y del cúbito, ¿sí? Principalmente, ¿verdad? Y en esta radiografía es factible en algunos casos observar algunos de los huesos del carpo, ¿verdad? No es una radiografía para tal efecto, sin embargo, pues podemos nosotros visualizarlo, aunque no es el mejor posicionamiento para los huesos del carpo, ¿vale? Igual, ¿verdad? Que en todas las estructuras y casi siempre pues los pacientes pediátricos, ¿verdad? Son los clientes de este tipo de estudios porque pues son los que más se traumatizan, ¿no? Los pacientes pediátricos y pacientes adultos jóvenes y de la tercera edad, ¿no? Puesto que en las caídas pues los abuelitos casi siempre sufren fracturas a este nivel. Entonces, los traumatismos, ¿va? Específicamente las fracturas de radio y cúbito, pues es lo más frecuente que vamos a encontrar, ¿verdad? Que pueden ser generalmente a nivel diafisiario, de cúbito y radio, o solamente de alguno de ellos, ¿verdad? Como en este caso, ¿verdad? Nada, solamente la fractura del cúbito, ¿sí? La arteriografía, ya dijimos, va a involucrar todo el miembro superior, ¿verdad? Tan sea arterial o sea venosa, arterio o flebografía. Vamos aquí a dejar la conversación y la próxima vamos a hablar de la mano, ya para terminar, porque es un poquito más. Y vamos a hablar de la articulación de los huesos del carpo, radiografías del carpo y radiografías de falanges. Ok, Celso. Entonces, Ok, doctor. espero que hayas pasado bien esa lista porque hoy no estuvieron como 20 o menos de 20. ¿Sale? Bueno, entonces Sí, doctor. escuchamos la próxima semana, el jueves. Me decían que el jueves, ¿a qué horas? A las 6 está bien. ¿Está bien? Ah, perfecto. Bueno, entonces el jueves nos escuchamos y nos vemos. ¿Ok? Vale, que descansen. Buen fin de semana. Gracias, doctor. Igualmente, hasta luego. Igualmente, doctor. Cuídense.